Bienvenido. Hemos preparado un resumen detallado de Segunda de Crónicas para tu estudio. Descárgalo desde el enlace en la descripción. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. El propósito del libro de Segunda de Crónicas es mostrar la historia de Judá desde una perspectiva espiritual y teológica, con el fin de animar y restaurar la identidad del pueblo de Dios después del exilio en Babilonia. Fue escrito para enseñar que la fidelidad a Dios trae bendición, mientras que el alejamiento de Él trae consecuencias. El autor, tradicionalmente considerado Esdras, se enfoca en el linaje de David, el templo de Jerusalén y la adoración verdadera como elementos centrales en la relación del pueblo con Dios. A diferencia de los libros de Reyes, Segunda de Crónicas omite la mayoría de los eventos del Reino del Norte, Israel, y se centra en Judá, para destacar la importancia del pacto davídico y el rol del templo como símbolo de la presencia de Dios. En resumen, Segunda de Crónicas fue escrito para recordar al pueblo que Dios sigue siendo fiel, que siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento, y que la adoración y obediencia a Él son fundamentales para la restauración y la esperanza del futuro. Autor. El autor de Segunda de Crónicas no se menciona explícitamente en el texto, pero la tradición judía y muchos estudiosos atribuyen su autoría al escriba Esdras. Esdras fue un sacerdote y líder israelí que vivió durante el tiempo del retorno del exilio babilónico, siglo V a.C. Se cree que escribió Primera y Segunda de Crónicas, así como los libros de Esdras y Nehemías, recopilando documentos históricos, registros genealógicos y textos sagrados para darle al pueblo de Judá una comprensión renovada de su historia, identidad y llamado espiritual. Fecha. El libro de Segunda de Crónicas fue escrito aproximadamente entre los años 450 y 400 a.C. En ese tiempo, el pueblo de Judá estaba regresando a Jerusalén y comenzando a reconstruir su identidad nacional y espiritual. El autor, probablemente Esdras, escribió con el propósito de recordarles su historia desde una perspectiva de fe, enfocándose en la fidelidad de Dios, la importancia del templo y la necesidad de volver a la adoración verdadera y la obediencia al pacto. Es un libro que mira al pasado con esperanza en el futuro, mostrando que Dios siempre ofrece restauración a los que se vuelven a Él. Resumen del libro y detalles importantes. El libro de Segunda de Crónicas continúa la historia del pueblo de Judá, desde el reinado de Salomón hasta la caída de Jerusalén. A diferencia de los libros de Reyes, este libro se enfoca casi exclusivamente en el reino del sur, Judá, ignorando casi por completo al reino del norte, Israel, porque su propósito principal es resaltar el pacto con David y el papel central del templo en la vida espiritual del pueblo. La narrativa comienza con la gloria del reinado de Salomón, su construcción del templo en Jerusalén y su oración de dedicación, donde se afirma que Dios escucha a su pueblo cuando se humilla y ora. Segunda de Crónicas 7:14. Luego, el libro describe el reinado de varios reyes de Judá, mostrando cómo su fidelidad o rebelión hacia Dios determinó el destino de la nación. Aunque muchos reyes fallaron, el libro también exalta a los que buscaron a Dios sinceramente, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, quienes promovieron reformas espirituales, destruyeron ídolos y restauraron el culto al Señor. Finalmente, el libro concluye con la destrucción de Jerusalén por los babilonios y el exilio del pueblo, pero termina con una nota de esperanza, el decreto de Ciro de Persia, que permite el regreso a Jerusalén para reconstruir el templo. Segunda de Crónicas 36, 22, 23. Detalles importantes de Segunda de Crónicas. El templo como centro espiritual. La construcción del templo por Salomón es el evento principal de los primeros capítulos. Se presenta como el lugar donde Dios habita entre su pueblo, el centro del perdón, la oración y la comunión con Dios. La oración de Salomón en Segunda de Crónicas 6 y la respuesta de Dios en Segunda de Crónicas 7:14
son momentos clave. ¿El liderazgo importa? Los reyes de Judá son evaluados no por sus logros militares o políticos, sino por su fidelidad a Dios. Cuando un rey se alejaba del Señor, el pueblo sufría. Cuando era obediente, había paz y prosperidad. Reformas espirituales. Reyes como Ezequías y Josías lideraron poderosas reformas religiosas, restaurando el culto y eliminando la idolatría. Estas historias enseñan que el arrepentimiento y la obediencia traen renovación. El juicio y la misericordia de Dios. Dios es paciente, pero cuando el pueblo insiste en rechazarlo, permite el juicio, como en el caso de la invasión babilónica. Sin embargo, el final del libro muestra que Dios nunca olvida su promesa y ofrece restauración mediante el decreto de Ciro. Mensaje central. Segunda de Crónicas enseña que la verdadera grandeza de una nación o de una persona se basa en su relación con Dios. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae ruina, pero Dios siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepienten. Además, destaca la importancia de tener un corazón sincero en la adoración y la obediencia, más que en los rituales vacíos. Citas memorables. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué es memorable? Este versículo es una promesa directa de Dios tras la dedicación del templo. Resume el corazón del mensaje de Segunda de Crónicas. La restauración es posible cuando el pueblo se arrepiente con sinceridad. Ha sido uno de los versículos más citados en tiempos de crisis, porque habla del perdón, la compasión de Dios y la esperanza de sanidad espiritual y nacional. Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Por qué es memorable? Este versículo revela algo profundo del carácter de Dios. Él busca activamente personas fieles para fortalecerlas. No se trata de perfección humana, sino de un corazón íntegro y entregado. Es un recordatorio poderoso de que Dios ve nuestro interior y se manifiesta con poder en la vida de quienes confían en Él. Ahora, a donde encontramos a Jesús. En el libro de Segunda de Crónicas, encontramos a Jesús de forma tipológica y profética, es decir, a través de símbolos, personajes y eventos que apuntan a Él, aunque su nombre no se menciona directamente. Aquí te explico dónde y cómo aparece la figura de Cristo en este libro desde una perspectiva cristocéntrica. Jesús, como el verdadero rey fiel. A lo largo de Segunda de Crónicas se presenta una lista de reyes de Judá. Algunos fueron fieles, otros no. Sin embargo, ninguno fue perfecto. Esta tensión prepara el corazón del lector para un rey perfecto, justo y eterno, que es Jesucristo. Los fracasos de los reyes humanos resaltan nuestra necesidad de un rey que gobierne con justicia perfecta y corazón íntegro, como lo hace Jesús. Isaías 9:6-7. Jesús como el cumplimiento del templo. El templo es un tema central en Segunda de Crónicas. Fue el lugar donde Dios habitaba con su pueblo, donde se ofrecían sacrificios y se buscaba el perdón. En el Nuevo Testamento, Jesús se revela como el nuevo y verdadero templo. Juan 2:19-21, donde Dios y el hombre se encuentran plenamente. Así como el templo era el centro de la adoración, Jesús es ahora el centro de nuestra relación con Dios. Él es el lugar de encuentro, el sacrificio y la presencia de Dios encarnada. Jesús en la invitación al arrepentimiento y la restauración. Uno de los mensajes principales de Segunda de Crónicas es que Dios siempre ofrece restauración a quienes se arrepienten. Ver Segunda de Crónicas 7:14. Este llamado encuentra su máxima expresión en Jesús, quien vino a buscar, salvar y restaurar a los perdidos. Jesús es el cumplimiento de la promesa de perdón, sanidad y restauración para todos los que se vuelven a Dios con un corazón sincero. Jesús como el heredero del trono de David.
El libro concluye con la esperanza del regreso del pueblo a Jerusalén por el decreto del rey Ciro. Segunda de Crónicas 36, 22-23. Este regreso es una sombra del futuro reino de Cristo, quien traerá una restauración definitiva. Jesús es el Hijo de David, que restaura no solo un pueblo físico, sino un reino eterno y espiritual que nunca será destruido. Lucas 1:32-33. En resumen, en Segunda de Crónicas, Jesús se revela como el verdadero templo donde habita la gloria de Dios, el Rey perfecto y eterno que Judá esperaba, el camino al perdón y la restauración, el cumplimiento de la esperanza mesiánica que se insinúa al final del libro. Aplicación práctica. La obediencia a Dios trae bendición. La historia de los reyes de Judá demuestra que cuando una persona o nación busca a Dios sinceramente, hay paz, dirección y bendición. Esto nos enseña a vivir con un corazón obediente y rendido a la voluntad de Dios. Dios honra a los que le buscan de corazón. Reyes como Asa, Ezequías y Josías buscaron a Dios en tiempos difíciles, y Él respondió con poder. Hoy, Dios sigue buscando personas que lo amen con sinceridad, no por tradición, sino con fe viva. Segunda de Crónicas 16:9. La oración y el arrepentimiento abren la puerta a la restauración. Segunda de Crónicas 7:14. Es un llamado eterno. Si el pueblo se humilla y ora, Dios perdonará y sanará. Esta promesa sigue vigente. Dios restaura corazones, familias y naciones cuando hay arrepentimiento genuino. El liderazgo espiritual tiene un gran impacto. Los líderes influyen mucho en la dirección espiritual de un pueblo. Como creyentes, somos llamados a liderar con integridad, ya sea en la familia, la iglesia o la sociedad. La fidelidad personal puede traer transformación colectiva. La adoración verdadera transforma la restauración del templo y del culto al Señor en los reinados de Ezequías y Josías. Muestra que cuando el pueblo regresa a una adoración genuina, hay renovación espiritual. Nuestra vida de adoración debe ser constante, sincera y centrada en Dios. Incluso en la ruina, Dios ofrece esperanza. Aunque el libro termina con el exilio, también incluye el decreto de Ciro que permite el regreso y la reconstrucción. Esto nos recuerda que Dios nunca deja a su pueblo sin esperanza y siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo en Cristo. Segunda de Crónicas nos enseña a vivir con integridad, a buscar a Dios con todo el corazón, a orar con humildad y a confiar en que Él es capaz de restaurar lo que parece perdido. Es un llamado a la fidelidad, la adoración auténtica y la esperanza constante en la misericordia de Dios.